estudiantes de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín y me encantaría que me acompañen a analizar un nuevo contenido dentro de matemática aplicada que se denomina independencia lineal y está muy ligado al contenido que habíamos analizado en clases anteriores. La combinación lineal o la independencia lineal implica que ciertos vectores también se combinen o se junten para generar otro vector, pero ese vector que van a estar generando es un vector nulo, es decir, un vector cuyos componentes son todos ceros. Una vez que se combinen, nosotros tenemos que hallar el valor de los escalares y podemos obtener dos resultados posibles: que los vectores sean linealmente independientes o que los vectores sean linealmente dependientes. ¿En qué caso serán linealmente independientes? Cuando el valor de todos los escalares sea igual a 0. Si yo, por ejemplo, necesito hallar el valor de A y de B, si ambos valores A y B me salen iguales a 0, entonces tenemos una independencia lineal. Si no son iguales a 0 o se me elimina alguno de los escalares por el camino, entonces estamos ante una dependencia lineal. Entonces quiero que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo aquí planteados en la pizarra. Dice: verifica si los vectores son linealmente independientes. Entonces estos vectores deben unirse para generar un vector nulo. Ya no es un vector dado que nos da el planteamiento, sino un vector nulo. Vemos que tienen 3 componentes, entonces voy a generar un vector nulo en tercera dimensión. Entonces hago el mismo procedimiento que hice en clases anteriores. El escalar A multiplico por mi primer vector, que es 1, 0, 0, más mi segundo escalar, que multiplico por mi segundo vector, más mi tercer escalar, en este caso porque hay un tercer vector, que también voy a multiplicar, en este caso por C. Si hay más vectores, entonces debo colocar más D, multiplico por mis vectores y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos que hallar los valores de A, de B y de C. En el caso de que los valores de los 3 escalares sean iguales a 0, los vectores son linealmente independientes. Y si ocurre lo contrario, evidentemente son linealmente dependientes. Entonces hago el mismo procedimiento. Aquí quedaría 0, 0, 0, igual a A por 1 que es A por 0 que es 0, A por 0 que es 0, más B por 1 que es B, B por 1 que es B y B por 0 que es 0, más C por 1 que es C, C por 1 también tengo C y C por 1 también tengo C. ¿Cuál es el otro procedimiento o el siguiente procedimiento? Sumar los que están en la misma posición. Sería A más B más C como primera componente. Segunda componente sería 0 más B más C. Y tercera componente sería 0 más 0 más C. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Me quedaría A más B más C. 0 más B más C. El 0 es irrelevante, por lo tanto me va a quedar B más C. Y aquí también los ceros son irrelevantes, entonces me queda solamente C. A partir de allí voy a formar mi sistema de ecuaciones. Entonces aquí primeramente tengo que A más B más C es 0. Primera componente. Segunda componente, B más C también es 0. Y tercera componente, C es igual a 0. Primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. Hay 3 ecuaciones. ¿Y qué podemos notar de las 3 ecuaciones? Que el valor de C es automáticamente igual a 0. Ya tengo el valor de C. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar, por ejemplo, en mi siguiente ecuación, en la ecuación 2, porque aquí yo tengo que B más C es igual a 0. Y como ya tengo el valor de C, puedo reemplazar y encontrar el valor de B. Si ustedes quieren trabajar con el procedimiento anterior de eliminar una de las variables, utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2, por ejemplo, para eliminar una de las variables, también lo pueden aplicar. Pero este procedimiento es más corto. Entonces, y más efectivo también. Entonces, en la ecuación 2, en mi segunda ecuación yo tengo que B más C es 0. Y mi
C es 0. Por lo tanto, B más 0 va a ser B nuevamente igual a 0. También ya despejé mi B. Ya tengo B, ya tengo C. Entonces, ambos valores puedo llevar en la ecuación 1. En esta ecuación 1. Que me decía que A más B más C es igual a 0. Y yo ya tengo los valores de B y de C. B es 0 y C también. Entonces me quedaría A más 0 igual a 0, que son los valores de B y C. A más 0 va a seguir siendo A. Y A más 0 va a seguir siendo A igual a 0. Entonces aquí yo hallé los valores de los tres escalares. A es 0, B es 0, C es 0. Entonces en este caso, como todos son ceros, decimos finalmente como respuesta que los vectores son linealmente independientes. En el caso que no salgan iguales a 0, ocurre lo contrario y son linealmente dependientes. Vamos a analizar un segundo ejemplo que tengo aquí. Dice 2, 1, 1, menos 1, 0, 3, 2, 1, 1. Estos son mis vectores. Entonces, lo que yo voy a hacer es formar un vector nulo que tenga estos componentes 0, 0, 0 en tercera dimensión porque tienen tres componentes también. Y voy a resolver mi combinación lineal. El escalar A multiplico por 2, 1, 1, más el escalar B que multiplico por menos 1, 0, 3, más C que voy a multiplicar también por 2, 1, 1. Entonces aquí tengo que este vector nulo va a ser igual a la combinación lineal de estos tres y para eso voy a aplicar propiedad distributiva. A por 2 me queda 2A, A por 1 me queda A por 1 también me queda A, más B por 1 me va a quedar menos B, B por 0 me va a quedar 0, B por 3 me va a quedar 3B, más C por 2 que me va a quedar 2C, C por 1 que me va a quedar C y C por 1 que me va a quedar también C. Entonces formo mi sistema de ecuaciones. Para eso voy a sumar antes mis componentes que están en la misma posición. Entonces tengo que 2A menos B más 2C es mi primera componente. 2A menos B más 2C. Segunda componente, A más 0 más C. Tercera componente, A más 3B más C. Entonces, finalmente tengo que esto va a ser igual a 2A menos B más 2C. Aquí este 0 es irrelevante, va a quedar solamente A más C. Y del otro lado, A más 3B más C como tercera componente. Entonces aquí voy a armar mi sistema de ecuaciones. Por un lado tengo que 2A menos B más 2C es igual a 0. Por otro lado, A más C es igual a 0. Y por otro lado, A más 3B más C también es igual a 0. Entonces aquí lo que puedo hacer es nombrar como ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y puedo trabajar las ecuaciones de A2. 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3. Ya de acuerdo a los procedimientos que yo quiera aplicar. Por ejemplo, si yo utilizo la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 me dice que 2A menos B más 2C es igual a 0. Y la ecuación 2 me dice que A más C es igual a 0. ¿Qué puedo hacer entonces en este caso? Voy a fijarme en los coeficientes. Aquí, por ejemplo, tengo que 2A, tengo por un lado, del otro lado tengo A. Con la B no tengo, termino con B en la segunda ecuación. Aquí tengo para los coeficientes de C un 2 y un 1. Entonces yo necesito multiplicar la ecuación de abajo por ejemplo, menos 2. ¿Para qué multiplico por menos 2? Para que mis coeficientes sean iguales y de signos contrarios y pueda eliminar.
Entonces aquí, por ejemplo, me va a quedar primera ecuación, o la ecuación 1, 2a menos b más 2c igual a 0. Y la otra ecuación sería a por menos 2 menos 2a. Aquí no tengo b. Y luego aquí tengo menos 2c igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Voy a sumar en columna. Aquí, por ejemplo, casualmente se me elimina la a porque tengo a menos 2a. Baja la b y se me elimina también la c. Entonces aquí yo tengo que esto es igual a 0. Puedo multiplicar por menos 1 y la b va a ser igual a 0. Entonces aquí ya tengo que b también es 0. Y este resultado puedo, por ejemplo, llevar en la ecuación 1 o en la ecuación 3 para que yo pueda despejar una de mis variables, o puedo utilizar también mi ecuación 1 y mi ecuación 3, por ejemplo, para poder eliminar la b o encontrar algún otro posible resultado. Voy a borrar esta primera parte que hice aquí para que podamos resolver mejor y se pueda ver bien mi segundo ejemplo. Entonces aquí ya tengo el valor de b, ya sé que b es igual a 0. Yo puedo trabajar también la ecuación 1 y la ecuación 3, porque al principio trabajé la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 me dice que 2a menos b más 2c es igual a 0. Y la ecuación 3 me dice que a más 3b más c es igual a 0. Puedo eliminar, por ejemplo, en este caso la a o la c. Me convendría eliminar una de ellas, o incluso puedo eliminar la b aquí para tener a con c. Eso ya depende de la variable que yo quiero eliminar. Por ejemplo, si yo quiero eliminar la b porque ya tiene signos contrarios, lo que debo hacer es multiplicar la ecuación de arriba por 3, en este caso, ¿verdad? Para que se pueda eliminar. Entonces aquí yo tengo 2a por 3, 6a, menos b por 3, menos 3b, 2c por 3 va a quedar 6c igual a 0. Entonces aquí tengo abajo a más 3b más c igual a 0. Elimino, por ejemplo, la b y voy a tener aquí 7a, esto se elimina, 7c es igual a 0, más 7c, perdón. Entonces aquí yo tengo que despejar una de mis variables, o la a o la c, por ejemplo. Incluso puedo dividir todo por 7 para eliminar estos dos 7 que yo tengo acá. Fíjense, 7a dividido 7 me queda solo a, más 7c dividido 7 me va a quedar solo c igual a 0. ¿Y qué obtuve aquí? Una ecuación en donde dice que a más c es igual a 0. Esta ecuación, por ejemplo, puedo llevar en el número 2, en la ecuación 2, porque justamente en la ecuación tengo también, en la ecuación 2 tengo que a más c es igual a 0. Entonces, si yo llevo en 2 este resultado, voy a tener que a más c es igual a 0 y a más c es igual a 0 por otro lado. Entonces, si yo quiero eliminar uno de ellos, lo que tengo que hacer es multiplicar uno de ellos por menos 1, porque aquí tengo coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1. Entonces, como los coeficientes son iguales pero no tienen signos contrarios, entonces puedo cambiar de signo multiplicando por menos 1. Entonces aquí quedaría a por menos 1 menos a, c por menos 1 menos c igual a 0. Y abajo me queda a más c igual a 0. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se elimina la a y se elimina la c también. Se me eliminaron ambos escalares. El único valor que yo pude encontrar es el valor de b. Y ya no se puede hacer otro procedimiento para llegar a los valores de a y de c. En ese caso se dice que los vectores son linealmente dependientes. Tenemos muchos procedimientos para llegar a despejar los valores de los escalares, pero siempre tengan en cuenta que vamos a trabajar las ecuaciones de A2 siempre. 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, las ecuaciones que ustedes escojan. Pero en cuanto a este ejercicio se van a dar cuenta que se les va a eliminar
sus escalares y ya no pueden encontrar sus valores. Entonces en ese caso decimos que son linealmente dependientes. Espero que hayan comprendido y que les sea útil para desarrollar sus actividades. Mucha fuerza chicos y nos vemos en una próxima edición.